¿Es procedente la indemnización por lucro cesante laboral? Buenos días, profesora, compañeros. Mi nombre es Soledad Vega y a continuación explicaré un caso de unificación de jurisprudencia por concepto de lucro cesante laboral. Caratulado Opaso Confisco de Chile. Juzgado del Trabajo de Valparaíso, causa RIT T-407 del año 2018. Procedimiento tutela laboral. Materia: denuncia por vulneración de derechos fundamentales con ocasión de despido. Demandante: Paula Andrea Opaso Berríos y el demandado, el Fisco de Chile. Se preguntarán ustedes, ¿qué tiene que ver tutela? Se preguntarán ustedes, ¿qué tiene que ver tutela laboral con jurisprudencia unificada? Paula, la demandante, fue contratada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno con fecha 16 de octubre del año 2015 bajo la modalidad a contrata, en el cargo de profesional grado 8 de la escala única de sueldos, asesora jurídica. Paula decide demandar por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido porque ella acusa un despido discriminatorio por razones políticas en razón de la llegada de un nuevo presidente de un partido distinto al que estaba al momento de su contratación, aludiendo además a que se atenta en contra de su derecho constitucional a la no discriminación. Si bien es cierto, al ser funcionaria pública se debe regir por el estatuto administrativo, no existe ninguna norma ni procedimiento que la ampare, y al haber un vacío en dicha área, se hace aplicable, supletoriamente, el Código del Trabajo, tal como lo dispone su artículo primero, al señalar que los funcionarios públicos se sujetarán a las normas de este código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos. En el libelo presentado, la demandante pide al tribunal que el Fisco de Chile le pague una indemnización por los siguientes conceptos. Primero, 1.897.801 pesos como indemnización sustitutiva del aviso previo, el mismo monto como indemnización por años de servicio, 569.340 pesos por recargo legal del 30% sobre la indemnización por años de servicio, 20.875.811 como indemnización especial por vulneración de derechos fundamentales con ocasión de despido, 12.335.706 pesos por concepto de lucro cesante, correspondientes a las remuneraciones que habría percibido entre el 16 de junio al 31 de diciembre del 2018. A esto se le debe sumar los intereses y reajustes legales, más las costas del caso. ¿Qué resuelve el Juzgado del Trabajo de Valparaíso? El Juzgado del Trabajo de Valparaíso resuelve que, primero, se acoge la demanda interpuesta por doña Paula Andrea Opaso Berríos en contra del Fisco de Chile, Consejo de Defensa en representación de la empleadora, Ministerio Secretaría General de Gobierno, todos ya individualizados, y en consecuencia se declara que el término anticipado de la contrata lo fue por motivos de discriminación en razón de su tendencia política, conforme a lo dispuesto en el artículo 485, inciso segundo, en relación con el artículo segundo, ambos del Código del Trabajo, y se condena al pago de una indemnización de 8 remuneraciones equivalentes a 18.839.952 pesos. Como segundo punto, se acoge la indemnización por lucro cesante y se condena al pago de la cantidad de 12.335.706 pesos, y que deberán pagarse estas indemnizaciones con los intereses y reajustes conforme a lo establecido en el artículo 63 y 173 del Código del Trabajo, que se rechaza las indemnizaciones por años de servicio y su recargo como la sustitutiva de aviso previo.
Y punto número 5, que se condenen costas a la denunciada, la que será regulada por la suma de 2 millones de pesos. Recurso de nulidad. ¿Por qué? ¿Quién lo presenta? Bueno, lo presenta el día 11 de diciembre del año 2019 la demandante, donde en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. ¿Por qué? Por no haberse pronunciado respecto a la indemnización por años de servicio, razón por la cual la Corte de Apelaciones lo acoge y en consecuencia se declara nula la misma, debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista la sentencia de reemplazo respectiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 478 del Código del Trabajo. A su vez, la misma, el demandado presenta un recurso de nulidad por la sentencia anterior y específicamente por la indemnización por lucro cesante, la cual es rechazada completamente por la Corte de Apelaciones. Finalmente, este caso, finalmente, este caso llega a la Corte Suprema. Es procedente la indemnización por lucro cesante en el marco de una acción de tutela laboral. La Corte Suprema desestimó el recurso de nulidad deducido por el Fisco de Chile en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que no hizo lugar a la impugnación que dedujo en contra de la sentencia dictada por el Juzgado del Trabajo, que acogió la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales interpuesta en contra del Ministerio Secretaría General de Gobierno y lo condenó al pago de las indemnizaciones que indica lucro cesante, recargo legal y la indemnización adicional del Código del Trabajo. La sentencia del máximo tribunal señala que el recurrente solicitó la unificación de jurisprudencia a fin de determinar si el artículo 489 del Código del Trabajo admite el otorgamiento de la indemnización por lucro cesante en el marco de una acción de tutela laboral interpuesta por un funcionario designado a contrata a quien se le ha puesto término anticipado a su designación. Seguidamente, expone la sentencia impugnada de rechazo el recurso de nulidad del demandado, sosteniendo que los contratos a plazo fijo expiran por el cumplimiento del plazo convenido en el contrato y en caso de ruptura anticipada del vínculo debido a la decisión injustificada del empleador, éste debe dar cumplimiento del contenido patrimonial de su cargo, pagando al dependiente las remuneraciones que le habrían correspondido por todo el periodo del contrato, como es en este caso, en donde el término anticipado de la contrata de la actora ocurre por la vulneración de la garantía de no discriminación. Agregó que la legislación laboral no puede considerarse aislada del ordenamiento jurídico en que se encuentra enmarcada y por ende, en las condiciones descritas, esto es, si el empleador no acreditó los supuestos fácticos que le permitían poner legítimo término anticipado a un contrato de duración determinada, debía estimarse que aquel lo incumplió, por lo que procedía a pagar al actor, a título de indemnización compensatoria, las remuneraciones que este último debió percibir hasta el vencimiento del plazo estipulado para la vigencia del contrato. En tal sentido, arguyó que la indemnización por lucro cesante debía ser equivalente a las remuneraciones correspondientes al periodo comprendido entre la fecha del término anticipado de la contrata y la fecha en que naturalmente finalizaba. Al efecto, refiere que, a través del procedimiento de tutela laboral, se consagró una tutela completa, ya que comprende 3 clases de protección: la inhibitoria, la restitutoria y la resarcitoria. En las medidas que el tribunal debe hacer cesar de inmediato la o las conductas lesivas, tiene que velar para que la situación se retrotraiga al estado inmediatamente anterior a producirse la vulneración denunciada y por último debe adoptar las medidas
que el infractor quedará obligado a reparar las consecuencias derivadas de su conducta, incluidas las indemnizaciones que proceden. Añade que es un tema pacífico en doctrina y que existe unificación de jurisprudencia en cuanto a que la reparación del daño debe ser integral, con plenitud de la que no se abstrae el derecho del trabajo, puesto que el artículo 495 del Código del Ramo no especifica qué tipo de tutela resarcitoria corresponde que se decrete, pues solo indica las indemnizaciones que procedan, sin que se advierta que fuera excluida la compensación por lucro cesante, puesto que las extraídas del régimen indemnizatorio se refieren al pago de la indemnización a que alude el inciso cuarto del artículo 162 del Código del Trabajo. En tal sentido, destaca que uno de los pilares fundamentales del derecho laboral es el de la protección al trabajador y que una de sus manifestaciones concretas es el principio pro operario, que en el ámbito judicial está referido a la facultad de la magistratura de interpretar la norma según este criterio. Esto es, al existir varias exégesis posibles, se debe seguir la más favorable al dependiente. Asimismo, sostiene también que el carácter sancionador de la indemnización que establece el artículo 489 del Código del Trabajo se colige de su simple literalidad, en cuanto no excluye ni restringe la posibilidad de conceder otras reparaciones pecuniarias y del hecho de que su monto esté representado en la ley y no requiere la prueba del daño efectivamente causado. De esta manera, la referida compensación especial es compatible con otras que persigan reparar la totalidad del daño causado a un trabajador. ¿Es procedente la indemnización por lucro cesante? En virtud de todo lo expuesto anteriormente, la Corte Suprema arguye que es procedente la indemnización por lucro cesante, tratándose del ejercicio de la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales, así como su compatibilidad con la indemnización adicional del 489 del Código del Trabajo, no obstante la modificación legal vigente desde el 9 de noviembre del año 2020 mediante la Ley 21.280. Como se sabe, la noción de lucro cesante surge a propósito de la clasificación del daño que hace el artículo 1556 del Código del Trabajo, atendiendo a la forma en que el incumplimiento contractual afecta el patrimonio del acreedor, a cuyo efecto distingue entre daño emergente y lucro cesante. Mientras el primero consiste en una disminución patrimonial, el segundo alude al hecho de haberse impedido un efecto pecuniario favorable. Hay lucro cesante, en consecuencia, cuando se deja de percibir un ingreso o una ganancia. En el caso específico que se analiza, el incumplimiento consistió en terminar anticipadamente la contrata con vulneración de derechos fundamentales, lo que generó en consecuencia que la demandante dejó de percibir un ingreso al que se había obligado el empleador. Por tanto, lo que dice la Corte Suprema finalmente es que lo que procede es que se le indemnice con la suma correspondiente a dicha pérdida patrimonial, es decir, que sea reparada en sus legítimas expectativas de incremento pecuniario. Gracias por su atención, espero les haya gustado y les sirva. De todas maneras, les comparto además el RIT y rol de las causas en cualquiera de las instancias en que fue llevada.